Vamos en vivo al Ministerio de Economía. El ministro Axel Kicillof, conferencia de prensa para dar detalles sobre su visita al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Lo escuchamos. Los resultados del viaje que realicé junto con gente de finanzas, también de nuestra Secretaría de Finanzas, también del Banco Central, a las reuniones realizadas en Washington este fin de semana y los días anteriores. Quería en primer lugar brevemente aclarar el carácter del encuentro, porque primero que fue un encuentro de diferentes organismos y quería hacerlo también porque estuve con un poco de sorpresa leyendo las repercusiones en la prensa y me parece que alguien omitió estudiar de qué se trataba el asunto, así que lo voy a dejar en claro ahora. Básicamente lo que se realizó en Washington es un grupo de reuniones de diferentes organismos que se llaman de primavera, porque en el hemisferio norte es primavera, y que en este caso fueron simultáneamente la de ministros de Economía del G20. Básicamente la mayoría de los encuentros estuvo vinculado a esta cuestión, al G20. El G20 incluye diferentes países. Ya saben que Argentina es parte de uno de esos países. Está conformado básicamente por 19 países más la Unión Europea. Hay reuniones de presidentes, pero también de ministros de Economía y de presidentes del Banco Central. También se reunió el G24 y asistimos a reuniones de G24. Es un foro de países emergentes. El G20 tiene países avanzados y países emergentes. El G24 se creó en 1971 y también tuvimos oportunidad de asistir a la reunión de este foro. Y también al mismo tiempo se realizaron las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Todo esto empezó a ocurrir en los primeros días de esta semana. Yo llegué el jueves por la mañana y desde las 10 de la mañana tuve una agenda activa porque eran estos 4 encuentros simultáneamente. Debo observar también, para que queden claro, que no tuvo nada de excepcional, sino que son las reuniones ordinarias que se realizan todos los años, que de Argentina, durante, por lo menos la estadística que tengo, porque la pregunté ahí, desde el 97, todos los años Argentina y el ministro de Economía participa de estos encuentros. Lo hizo Lorenzino, Udú, Fernández, Lustó, Lavagna, pero antes también lo habían hecho Remes, Cavallo, Machinea, y podemos seguir para atrás. Así que la verdad, y lo aclaro simplemente porque no ha sido un problema mío, sino seguramente, problema mío de comunicación, sino seguramente un prejuicio, particularmente el diario Clarín y el diario La Nación, darle una importancia a mi presencia en esos encuentros. Quiero decir que ese prejuicio no tiene nada que ver con la realidad, porque simplemente es un acto completamente ordinario, y lo digo también porque algunos representantes de la prensa me preguntaban: ministro, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué obtuvieron? La verdad es que fuimos a un encuentro ordinario de estos organismos y fuimos también a una gran cantidad de reuniones bilaterales vinculadas a esos encuentros. Es una buena oportunidad porque están presentes autoridades de muchísimos países. Lo fui informando y no lo voy a repetir a lo largo de los días con quién nos íbamos reuniendo. Así que la verdad que no hay para informar resultados extraordinarios, porque no fuimos a buscar nada, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos, como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. De hecho, en el Fondo Monetario Internacional, Argentina es un país miembro y yo, como ministro de Economía, se llama así, gobernador ante el Fondo Monetario Internacional. El secretario de Finanzas tiene otro cargo, pero lo son todos los ministros de Economía de todos los países, gobernadores del Fondo Monetario, o el ministro de Planificación, depende del caso, en el Banco Mundial. Así que es un caso más de ese lataflorismo intelectual, porque supongo que si no asistía iba a ser un escándalo, y si iba a ser otro escándalo. Así que la verdad es que simplemente vengo hoy a comentar cuáles fueron los resultados de esas reuniones
y a decir que en el caso particular del Fondo Monetario, que es lo que más llamó la atención, de nuevo con esta visión amarilla que tienen de lo que ocurre en la Argentina, pero la verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas, no hay ninguno, porque de hecho el Fondo Monetario Internacional no es acreedor de la Argentina. En 2006 se le pagó la integralidad, la totalidad de lo que se le debía, y a partir de ese momento no tenemos ni deuda con el Fondo Monetario, ni un programa consensuado, acordado y menos todavía impuesto en lo que respecta a la política económica. Y saben ustedes, porque esto un poco es lo que venimos informando, que tanto en el G20 como en las reuniones que ocurrieron del Fondo Monetario, donde se discutieron algunas cuestiones a las que me voy a referir, vinculadas a la situación económica mundial y a las perspectivas, tenemos posiciones críticas, posiciones que ha expresado nuestra presidenta y que transmití yo tanto en las reuniones colectivas como en las reuniones bilaterales. Así que me voy a referir ahora, que me parece que es lo central para transmitir y para que conozcan los argentinos un poco qué es lo que ocurrió en esas reuniones, que fueron reuniones de análisis, de puesta en común y perspectiva, con la presencia de los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los países participantes del G20, pero también los representantes ante el Fondo Monetario Internacional. La dinámica es que se hacen informes de los organismos y después hay oportunidad de realizar intervenciones para expresar las posiciones de los países. Entonces me voy a referir un poco, y esto es lo que centralmente quiero transmitir, a la situación mundial, a lo que viene ocurriendo y a las perspectivas. Luego, porque eso es lo que ocurrió en nuestras reuniones, se discutió ese tema, esa fue la agenda. Y tal como decía, Argentina ha expresado generalmente posiciones críticas con respecto a algunas visiones de qué es lo que hay que hacer en cada circunstancia particular, pero esta reunión tuvo su eje en lo que tal vez está lejos de la discusión doméstica, pero qué es lo que preocupa realmente a todos los países del mundo, es lo que se está discutiendo hoy en el mundo, que es cómo se encuentra el estado de la economía mundial después del estallido de aquella crisis que empezó en 2008 y que todavía está transcurriendo. Ese es el principal punto, si quiere tener algún resumen. Estamos atravesando una crisis económica mundial y esto es lo que hemos discutido allí con los demás países. Básicamente, esa crisis ha tenido diferentes alternativas y la situación de 2013, que es el último dato cierto que hay, y el panorama de lo ocurrido en 2013, muestra que ha habido una recuperación, pero que esa recuperación ha sido muy débil y desigual, según las regiones del mundo de las que se trate. El mundo en su conjunto creció en 2013 un 3%, pero las economías avanzadas, que han sido las más golpeadas por la crisis económica de 2008, han crecido solamente un 1,3%. Mientras las llamadas economías en desarrollo o economías emergentes explican parte de ese crecimiento, el 3%, con su desempeño mucho mejor que el de las economías avanzadas, un 4,7%. Repito. Los detalles del ministro Kicillof en el marco de su gira por Washington y la participación en la Asamblea tanto en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar con más y también con el resto de las noticias a partir de las 13 en Visión 7 Mediodía. Los esperamos.